Bueno, pues mi idea de la pieza siempre era trabajar a partir de la idea de la relación con el territorio. Entonces, creo que lo primero que llegó fue el material, la idea de trabajar con la tierra y con escombros o con piedras. El proceso se alimentó mucho pues, de las sesiones del laboratorio, entonces esas sesiones sirvieron como pruebas, como ensayos, como búsquedas, pues que permitieron ir encontrando un poco hacia donde yo quería que fueran las acciones. Y asimismo después se fue vinculando un poco la palabra o los testimonios del informe. Empecé un poco a buscar también donde aparecía la relación de la tierra, este capítulo de cuando los pájaros no cantaban, pues es clave ahí también porque permite pues darle una voz al territorio. Entonces ya después como después de trabajar el material se fue alimentando mucho más de estos textos, de estos testimonios. Yo también tenía mucho la idea de trabajar pues con los lugares y también pues investigar un poco acerca del archivo visual como que en relación con la violencia, que es pues algo que está un poco en las proyecciones, pues no se vio en la pieza final, pero sí está presente en las proyecciones como esa idea del lugar, del territorio, como de la huella, de lo que queda. Entonces, a la final fue muy orgánico todo el proceso, como pude vincular el material con el contenido. Luego apareció también la idea de trabajar pues, con los libros, como con esta idea de generar una lectura, pero pues quería que fuera una lectura no convencional, ¿no? No como incluir también la lectura en la puesta en escena, como vincular esas dos partes. Los pone en relación con mecanismos motores más o menos elegidos libremente. Pero lo que se explica por el cerebro en nuestras percepciones son nuestras acciones comenzadas o preparadas o sugeridas, no son nuestras percepciones mismas. En realidad indicamos el único medio posible de aproximarlos y de unirlos. También pienso que de alguna manera el cuerpo o la idea de cómo el cuerpo habla, cómo las acciones hablan, estuvo muy presente, como llegué a eso también al final, como llevaba un poco el lenguaje pues, de la danza, que es lo que también pues, me siento más... lleva un poco el lenguaje de la danza, que es como otra herramienta pues, que también me sirvió mucho para desarrollar ahí todo el proceso. Fue muy importante como llegar a acercarme a este material del informe. También generó como muchos sentimientos contradictorios. A veces también me sentía un poco como contrariada por esa verdad que uno ve ahí. Escuché también como el informe está compuesto de varios materiales, está material sonoro, material visual. Entonces, sí llegué también un poco a indagar esto y a sentirme también contrariada como por la manera en cómo las voces están puestas ahí, ¿no? Como una manera muy artificial o como muy teatral o muy como en esta cosa de la recreación, ¿no? Como de la recreación. Entonces, también creo que en ese sentido el performance ayuda mucho a acercarse de una manera muy sensible a estos materiales, de hacer una reinterpretación, de actualizarlo, de que también, no sé, estas voces también puedan pasar por el cuerpo de uno, pero también, o sea, como cuando pasa ahí también logra hacer un vínculo pues con las personas que lo ven. Toda herida abre, huye, se fuga, todo rastro reconforta, toda huella huye, de sí misma tocando lo ausente. Mi cuerpo toca. Mi cuerpo, eso subterráneo que teje. Mi cuerpo, un deseo tan grande de fundirse, de perderse, de irse de sí. Carne de tu carne, hueso de mi hueso. Soy el verbo de Dios, soy esa creación, soy eso que vive en mí. Aquí todo empieza,
mi cuerpo revelación, mi cuerpo surge deshaciendo el tiempo. He vuelto para bailar sus nombres. Me duele, caigo 1000 veces en el borde. También a la final la retroalimentación de la pieza fue mucho eso, ¿no? Como yo creía que había creado algo estático, pero también en el feedback sentía mucho que se movieron muchas cosas. Ahí pues en el público se movieron muchas cosas para mí. Cómo incorporar esa verdad pues corporalmente, que es una cosa muy difícil, muy diferente, por ejemplo, a través de hacerlo solo de la palabra o a través de solo leerlo o dejarlo allá es como una verdad que se va actualizando, ¿no? Yo creo que la idea del laboratorio sí es muy potente porque nos ayuda pues a crear conexiones, a vernos, a mostrarnos, como a ir alimentando el proceso. Uno va pues también como escuchando, estando. También me gustó que fuera muy flexible, que no fuera como muy rígido el proceso. Me alimenté muchísimo de los procesos de otras personas, me sentí muy conectada, por ejemplo, con las chicas de Vestidas y Alborotadas, o sea, sentí ahí como una conexión de hacer, y siento que el laboratorio lo que permite es que, aunque no todo salga en la pieza final, uno también está muy, a veces el proceso es lo más rico de compartir, ¿no? O sea, la pieza final muestra unas cosas, pero realmente el laboratorio lo que permite es mirar cómo los demás llegan ahí, uno cómo se alimenta, cómo crear no sé, como una especie de sinergia colectiva, como todos, como apropiarse colectivamente de ese documento, ¿no? Ver diferentes maneras, o sea, unas pueden ser muy sencillas, porque cada gente tiene diferentes herramientas, ¿no? Entonces, hay materiales, por ejemplo, que se cruzan, entonces uno dice, bueno, esta persona usa este material de esta manera, yo cómo lo modifico. Hay muchas cosas ahí en la creación colectiva que es muy lindo. Se van tejiendo ahí unos vínculos de lenguajes, o sea, y el performance también tiene esto mucho que es aprender desde el hacer, ¿no? Eso me parece muy, muy lindo, y en una idea de laboratorio muy que no es como, bueno, vamos a teorizar todo, vamos a teorizar el performance o vamos a teorizar el lenguaje de la acción, sino que siempre es muy lindo como la acción te va llevando, y tú sientes también eso en las demás personas, como la acción misma va alimentando los procesos pues de todos. Aprovechen ahí para mover un poquito las articulaciones, más que los músculos, las huesos, como soltar. A soltar también los pensamientos, sacarlos. Soltar un poquito. Bien, entonces vamos a trabajar como estamos 4, enfrente 2 y 2. No tan cerca, un poquito más separado. Pues vamos a empezar aquí, simplemente saltando, tratando de mantener ahí la mirada en ese otro cuerpo. Pues en esa idea del laboratorio también la idea de un seguimiento, de un proceso, de darle un inicio, un fin, es como muy importante, pues también como proceso creativo, ¿no? Porque no es lo mismo uno sacar una pieza solo, o como es muy importante ese diálogo, ese reflejo que se genera ahí, tanto con los otros como con ustedes, como con las personas que dan el espacio. Entonces sí fue muy importante, sí, este espacio. Y yo la empujo. Respirando. No dejo, si ella me quiere empujar, yo me resisto. No es un ejercicio de fuerza, es un ejercicio de encontrar el equilibrio. Y vamos a estar ahí un rato. ¿Listo? Pues creo que mi principal pregunta era cómo hacer eso sensible, como eso que está ahí impreso, compilado. Sí, claro, el informe tiene unas partes muy sistemáticas, que es como entrevista, tiene otras partes muy poéticas, pero creo que la principal
pues pregunta o crítica es cómo hacer eso sensible, no como simplemente botarlo ahí porque es algo es algo doloroso, es algo fuerte, es algo que mueve mucho, pero entonces la pregunta es también cómo desde los procesos artísticos manejamos esa sensibilidad, esa, pues no sé, delicadeza, ese respeto, como por esas voces. Eso es como lo principal. Y claro, está lindo que exista este documento, pero como de qué otras maneras eso se puede modificar, o se puede extender, moldear, transformar. Pienso mucho en esa idea de transformar eso para que sea de alguna manera también respetuoso, pues, y también me preguntaba mucho al inicio cómo desde el lugar de, pues primero de mestiza y segundo de citadina o desde lo urbano también se plantea esa visión, ¿no? Entonces como que otras visiones hacen falta ahí en ese informe, como de alguna manera también como estar fuera de ese informe o como plantearlo como herramienta, pues plantea también como un privilegio, pero también una responsabilidad. Entonces al principio también me sentía un poco como hay, ¿cómo decirlo? Como qué susto tocar esto, ¿no? Qué susto llegar hasta ahí y tales, pero también siento que es como un documento que está ahí abierto, no verlo como un documento cerrado, sino como un documento en construcción y claramente pues es una verdad parcial, ¿no? Como todas las verdades, es como también el inicio de algo, ¿no? Como un pequeño intento, bueno, un gran intento, un intento de acceder a eso y de todas maneras sí pienso que es muy valioso que igual ese documento exista, o sea, no lo desmerito tampoco, no, o sea, siento que es como un gran inicio y también es, pues como que está ahí también para eso, ¿no? Para apropiarse de él o para darle lecturas. Siento que es eso también la función de eso, ¿no? Como poder leerlo de múltiples maneras, poder leerlo en conjunto, poder leerlo desde el sonido, pero pues siempre desde un lugar pues sensible. De pronto a mí me gustó mucho explorar como en el performance la idea del tono, del cómo lo digo. A veces siento que ese informe también necesita como unas acciones muy fuertes, muy contundentes, como que plantear esas verdades así, ponerse por ejemplo en el cuerpo de los que están ahí, me pareció muy importante. Lo que digo el lugar sensible es también cómo ponerse a sentir, ¿no? Cómo darse a sentir esas voces, que no sea solamente un informe, un documento, algo que se lee, sino también cómo vivir eso, como para esa idea de que sea algo sensible que pase por el cuerpo. Me parece que el performance, las artes vivas, la danza, permite mucho eso porque es mucho el compartir, el estar ahí. Entonces pienso mucho en lo que significó como para esas personas haber estado ahí, tanto de un lado como del otro, ¿no? Desde muchos lados, ¿no? Hay una víctima, un victimario, como esas situaciones complejas también las plantea mucho el performance, ¿no? Que hay como una idea de un lado, del otro, pero también cómo se rompen esas barreras, esos límites, cómo el material también nos permite comunicar esa sensibilidad. Y también en la puesta en escena, pues es no sé, me parece una oportunidad muy, muy grandiosa para estar ahí, para comunicarlo, para sentirlo, Siento que también de ahí se pueden derivar muchas cosas, como desde eso sensible que pasó ahí. Siento que queda mucho ahí, como también al final, al recibir las palabras de la gente, pues me impresionó mucho, porque siento que todo el tiempo es esta relación de reflejo. Y eso es lo que también les plantea a veces la palabra escrita, ¿no? Cómo nos reflejamos ahí o cómo transformamos eso también para generar diferentes vínculos, reflejos. Pensaba mucho también en lo que implicaba mover a la gente, como que también esa era un poco mi pregunta hacia el final de todo. Mover, qué movió, qué se movilizó, o sea, también qué se moviliza
al haber creado este informe, ¿no? Que cosas quedan ahí también muy intactas que quizás tampoco no se tocaron, es la idea, es como, sí siento que, claro, decía que toda verdad es una verdad como parcial, como que entonces chévere mirar cómo llegar a esta idea de, o sea, por esta idea de lo profundo, como de cómo atravesar las capas de verdades o las capas de, a veces también de memorias, de recuerdos, pienso como mucho en todo, de pérdidas, como pienso en todas estas memorias y cómo esto se activa y se desactiva también, porque puede ser también algo muy fuerte, entonces también cómo también se activa, por ejemplo, en un performance, pero cómo también se va acallando, se va como soltando también, eso también está lindo de la acción, como de soltar, que permite también como que hacer eso y soltarlo, también como una especie de liberación, también lo sentí así mucho como esta idea de la piel profunda. Y la piel profunda pues toca mucho lo sensible, ¿no? O sea, como también el tacto, como también el lenguaje, es esa idea que nos permite hacer el contacto, ¿no? O sea, esa es la idea de la hermenéutica, como el lenguaje como toca esa memoria, pero también toca el cuerpo y como el cuerpo pues también es esa herramienta que nos permite mediar entre el lenguaje, entre la verdad, entre el estar, el sentir, transitar, como es algo flexible. Y el lenguaje pues sí es la palabra, pero también el lenguaje de la acción, el lenguaje del cuerpo, como que hay muchos lenguajes que se entrecruzan ahí en el performance, lo sonoro, lo visual, lo textual, todos esos cruces son muy lindos porque van enriqueciendo esa verdad, que a la final de cuentas también es una visión propia de esa verdad, cómo apropiarse, cómo sentirla también como mía, aunque no sea mía, pero sí la haya vivido o si me haya tocado, cómo dejarse tocar por esa verdad. Gracias, sí, muchísimas gracias por haberlo hecho posible, muy valioso, muy rica la experiencia, valoro mucho el espacio, mucho todo lo que pasó antes, no, y es lindo porque uno siente esa conexión, uno ya sabe como, ay, qué lindo, porque es un tejido que está ahí, que pues parece invisible, pero sí me siento muy conectada, y es lindo, y es como lindo no sentir que uno está solo o ese tipo de cosas, eso anima.